Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta el tema que estamos dando con el tópico de la oración y vida devocional del cristiano, trataremos hoy la definición sobre la adoración. ¿Qué es adoración? Es el término compuesto del griego prokusneo, que indica besar con intimidad, tomando el sentido que la adoración no hay lugar para las reservas ni el resentimiento. Según este término, la adoración va más allá del canto y las expresiones corporales, no solamente de limitarnos a cantar, aplaudir o de una manera muy solemne, cánticos pausados con una entonación suave. Eso no es la adoración. El cantar y las expresiones corporales son una manifestación externa de un adorador que internamente ha dispuesto su adoración. Nunca se debe confundir el inclinarse o postrarse con una adoración, ya que esto es externo y la adoración es una actitud interna propiamente endógena, que nace y se da en el interior del adorador. En el Evangelio de Marcos conseguimos un caso claro del asunto, donde se puede estar postrado y no necesariamente se está adorando. Marcos capítulo 5, el versículo del 1 al 6 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Dice, y se arrodilló ante él. Aquí no indica, con esto era un endemoniado, y dice que se postró ante Jesús y estaba siendo en este caso llevado por los demonios. Pero el hecho de que esto haya sucedido no implica que los demonios estaban adorando. En otro caso, Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Si Jesús se hubiese postrado ante Satanás, su acto no se hubiese considerado como adoración. Estaría en la adulación, en la idolatría como tal, porque el verdadero idólatra no es el que se postra ante dioses ajenos o se postra ante las imágenes. El verdadero idólatra es aquel que, conociendo al Dios verdadero, se va en pos de dioses ajenos. Si este hubiera sido el caso de Jesús, que conociendo a Dios y siendo Dios, le rinde adoración y pleitesía a quien no se le debe adorar, estaría en el terreno de la adulación y de la idolatría. ¿Ve? La adoración, en este caso, no podemos decir que la adoración, en este caso, no se limita a este término o no se limita a ministrar. La adoración no se limita a ministrar. Ahora bien, este término viene del griego leutorgio, viene del griego leuturgio, que indica ejercer de forma voluntaria, ¿sí? Eso significa leuturgio, es ejercer en forma voluntaria. Tiene que ver con prestar servicio, exponer, hacer entrega de algo. El ministrar es la manifestación externa, es la manifestación exógena de la adoración. Y cuando estamos hablando de la parte exógena,
tiene que ver con la parte interna. La adoración es desde dentro hacia afuera, es interna. La adoración no es externa, la adoración es interna. La ministración es externa, de afuera hacia adentro. Endógena es la adoración internamente hablando. Ahí vemos, con base a esto, quiero invitarles a que anote o lea conmigo en Primera de Samuel, nos dice el capítulo 3, el versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dice que ministraba, o sea, externamente estaba en esa posición con Dios. Por tanto, el ministrar es el acto de presentarle a Dios nuestro reconocimiento, es de presentarle a Dios nuestra reverencia, nuestro homenaje, pleitesía, exaltación, respeto, consideraciones. Eso es ministrar. El adorar es la disposición interna que viene del espíritu del ser humano, del creyente, y nos conduce a la ministración. La diferencia que hay entre la adulación y la adoración es que la adulación es una simple expresión, es algo que se hace de labios y viene del alma. Es lo que depende de los sentidos, es lo externo, lo sensual y lo carnal. La adoración es una entrega que no nace del alma, no, nace del espíritu renacido. Por lo tanto, se puede ministrar en adoración y en adulación. La diferencia está en el motivo y en la procedencia. Cuando con mi boca expreso reconocimiento, reverencia, homenaje, pleitesía, honores, exaltación, y nada de esto sale del corazón, me atrevería a decir que me convierto en un adulador, mas no seré un adorador. El hecho de que tú adores a Dios por los beneficios que recibiste de Él no está mal. Pero si nunca lo haces, sino por estos motivos, entonces eres un adulador, ya que estás esperando un beneficio de Dios para adorar. Eso es, en otras palabras, prostitución espiritual. Es diferente adorar a Dios por tu estilo de vida, donde lo haces siempre, te dé o no te dé, te bendiga o no te bendiga. Esto es diferente. Ahora, por tanto, mirando en Mateo, y quiero invitarte a que también leamos claramente lo que nos dice Mateo el capítulo 15, el versículo 8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús presenta el caso de un adulador en este pasaje, que lo descalifica como adorador. Jesús dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se puede dar el caso que podamos estar adulando y no adorando. Espero que haya quedado claro la diferencia y el concepto de cada uno de estos términos. La adoración es un producto del convencimiento de la verdad concerniente a Dios que se me ha revelado en mi espíritu e iluminado a mi alma. La adulación nace de los sentidos y se ajusta a las circunstancias. En la mayoría de los casos, la adulación se da bajo ciertos intereses y temores. Adorar es entender que en Dios está o es la única y mejor manera de vivir. Él es absoluto. Ahí claramente nos muestra varios pasajes y en este caso en Salmos el capítulo 29 nos da a entender
sobre la importancia que de saber que Dios es el único, es lo mejor que le puede suceder al ser humano, el conocer a Dios. El versículo 2 de Salmos 29 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios es un camino. Dios, Dios no es un camino, Dios es el camino. Dios no es una verdad, Él es la verdad, solo la verdad, no hay otra. Dios es absoluto en verdad. Dios no es una vida, Él es la vida. Jesús lo expresó en Juan 14:6 cuando dice: yo soy el camino, no los caminos. Y tampoco dice yo soy un camino, no. Dios dice, Jesús dice yo soy el camino. Ese artículo el significa único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Adorar es el acto de darle la preeminencia a Dios. Nada debe ocupar el lugar de Dios. Absolutamente nadie. Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7, dice claramente diciendo a gran voz: Temed a Jehová y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ese es el único Dios absoluto. Cuando alguien o algo ocupa el lugar que le corresponde solo a Dios, pasa a ser un ídolo, caracterizándose como idólatras, descalificándose como adoradores. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, por ley, otro tendrá que ocuparlo, por lógica, otro tendrá que ocuparlo. Es un lugar que nunca estará vacío. En la vida de Abraham e Isaac tenemos el mejor ejemplo. Dios no nos prueba para el conocernos. No, Dios nos prueba para que nosotros mismos nos conozcamos, para que nosotros mismos nos cercioremos a quién buscamos, a quién servimos. Para ser un adorador, debo entender que sí, que ni siquiera mi vida ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Cuando no estoy dispuesta a entregar mi vida por Dios y por su causa, estoy haciendo de ella un ídolo, de esa vida. El sentido de Jesús fue todo lo contrario. Adoró a Dios entregando su vida como ofrenda. Em, ¿Como ofrenda qué? Como ofrenda agradable, como ofrenda aceptable por el mismo Dios. En Hebreos capítulo 10, el versículo 10 dice al respecto: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesucristo se ofreció para darnos vida eterna, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahora, como ejemplo, tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron la muerte antes que postrarse ante dioses ajenos, y por dicha causa fueron echados al horno de fuego, pero fueron librados por Dios. Está registrado en Daniel, el capítulo 3, Daniel capítulo 3, el versículo del 23 al 26, cuando nos dice claramente: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo y no habían llegado aún al fondo del foso, cuando los leones se
apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio dice que perdurará hasta el fin. Aquí estamos viendo el caso tenemos el ejemplo de Daniel, que fue arrojado al foso de los leones, según lo que acabamos de leer, al no temer al edicto del rey Darío, donde se promulgó que solamente al rey se le debía rendir adoración. Daniel esto no lo tomó en cuenta y adoró solo a Dios. Lo lanzaron a la fosa de los leones, pero Dios lo libró. Dice ahí también en Daniel, el capítulo 6, volviendo también nuevamente a ese libro tan maravilloso de cómo nos da un ejemplo tan claro de este hombre temeroso de Dios, donde dice donde acabamos de leer del 23 al 26, como toda la gloria, absolutamente toda la gloria es para el Señor. Pero también nos está diciendo en Daniel el capítulo 6, el versículo 16, cuando dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y así fue librado. En ambos casos hubo la entrega de la vida como acto de adoración a Dios. El mayor de los ejemplos y la máxima expresión de adoración fue cuando Jesús se ofreció en lo absoluto y sin reserva como ofrenda a Dios. En Marcos, quiero que vayamos a mirar también Marcos, el capítulo 10, Marcos capítulo 10, el versículo 45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Adorar conlleva a quebrantamiento, y esto indica la destrucción del egocentrismo. Repito, adorar nos lleva o indica también, en otras palabras, está indicando quebrantamiento y nos lleva a destruir de tu vida o de mi vida el egocentrismo, destruir la arrogancia, la soberbia, la autosuficiencia, la independencia, la altivez. No podemos exaltar a Dios y exaltarnos al mismo tiempo nosotros, no. Solamente es a nuestro Dios. Salmos capítulo 51, el versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La humillación en medio de la exaltación a Dios. Para ser un adorador hay que suicidar el alma, producir la muerte del alma. El apóstol Pablo expresa ahí claramente en Gálatas el capítulo 2, el versículo 20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo expresa esta verdad cuando exclamó este texto: el 99% de los llamados adoradores son artistas. ¿Por qué? Porque presentan un espectáculo, un show para ser visto ante la gente. Son personas que, en vez de adorar a quien está sentado en el trono, se entronan a sí mismos, hasta el punto que se molestan al no darle la oportunidad para presentar sus supuestas adoraciones. Por otro lado,
Tenemos a quienes hacen de la adoración un ídolo y pasan a ocupar el lugar de Dios. Son adoradores de la adoración. ¿Cómo así? Para evitar este último caso o para evitar que esto ocurra, se necesita un quebrantamiento total y completo, hasta el morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. En Isaías, el capítulo 57, el versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Adorar indica negarnos a nosotros mismos y no negarle nada a Dios. Es una entrega sin reserva. Es entender que todo lo que tenemos es de su propiedad y que nada tiene tanto valor para nosotros como Él mismo. Por esa causa o por esta causa, Dios anda buscando adoradores, no adoración. Dios busca adoradores. ¿Por qué los busca? Porque hay escasez de ello. En una parte de la Biblia dice que Dios busca que le adoren, porque Dios es adoración. El único que pide que le adoren es el diablo. Ahora, Dios no busca tanto que le adoren por adorarle, no, es que Dios es adoración. Adoración no es parte de mi vida, es la vida misma. No debemos limitar la adoración a la liturgia o al servicio religioso. Debemos entender que donde nos encontremos somos adoradores para Dios. Si todo lo que hacemos durante el día lo hacemos para Dios, seremos adoradores en potencia. Así que como adoradores debemos entender que todo lo que hagamos para agradar a Dios es adoración. Adorar es una naturaleza innata que Dios puso en el hombre y cuando no se canaliza apropiadamente nace la idolatría y el egoísmo. Todo ser tiene el impulso y la necesidad de adorar. Lo que no saben es cómo hacerlo de una manera apropiada. Y de lo que no se sabe es hacerlo de una manera apropiadamente. Amén. Bendiciones, bendiciones.